Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony Portillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en quinto semestre y hoy voy a enseñarles a resolver este problema de número 23. Es de gráficas, o bueno, es de cartas U, es para la materia de Estadística Inferencial 2. El problema dice así: en una fábrica de productos de plástico se tiene el problema de las rugosidades o marcas de flujos, que afectan el aspecto o estética de los productos aunque no su funcionamiento. Con el propósito de analizar la estabilidad del proceso y tratar de localizar causas especiales de variación, se inspeccionan 50 piezas de cada lote de cierto producto. El número de rugosidades encontradas en los lotes producidos en 2 semanas se muestra a continuación. El orden es por renglón, ¿no? Y aquí tenemos todos los datos, que son un total de 22 datos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 22 datos, ¿no? Que representan las rugosidades de cada inspección, o bueno, de cada lote de inspección, ¿no? Que son 50. Entonces el problema nos pide dividir los defectos por subgrupo entre el tamaño de subgrupo, para de esta forma analizar los datos mediante la carta U. Luego calcule los límites de control para una carta U e interprételos. Grafique la carta U y analícela. Luego después nos preguntan si el proceso es razonablemente estable y si usted estaría satisfecho con el nivel de calidad que tiene el proceso. Luego, aquí este es un punto interesante, ¿no? Por medio de diseño de experimentos se modificaron las temperaturas de fundido y del molde, así como la fuerza de cierre de molde. Después de ello se obtuvieron las siguientes cantidades de rugosidades en 50 piezas, de 3 lotes consecutivos, que son 70, 50 y 45, ¿no? Estos números ya deberían darnos una idea, ¿no?, de lo que viene más adelante. Dice: con base en la carta de control que obtuvo, investigue si las modificaciones dieron un resultado positivo. Por último, los datos de este problema también podrían analizarse con una carta C. ¿Cuáles serían las posibles ventajas y desventajas de ello? Ok, lo primero que nos piden es ordenar, ¿no? Entonces, vamos aquí. Vemos que eran 22 inspecciones, ¿no? Entonces los acomodamos en modo de tabla. Lo primero es lote de 1 hasta el 22, ¿no? Y todos los datos los acomodamos hacia abajo, ¿no? Verticalmente, en una columna de defectos, que aquí vienen, dice que vienen ordenados por renglón, ¿no? 155, 181. Venimos aquí abajo y vemos que sigue la columna de tamaño. En este caso nos dijeron que todos eran 50. Al principio nos dijeron que eran 50 inspecciones por lote, ¿no? Entonces, de un lote de 50 salen 155 defectos o rugosidades. Bien, después aquí la última columna es la UI, que esto realmente significa la proporción, ¿no? De 50 entre 155, que en nuestro caso sería 3.1. Lo mismo aquí: 50 entre 189, 3.62. 50 entre 158, 3.46, creo que alcanzó a leer. Bien, la proporcionalidad es muy importante, no se nos debe olvidar, porque va a ser parte, o es la parte de las partes más importantes en nuestra gráfica de control. Bien, el segundo inciso nos piden que delimitemos los límites de control. Lo primero, lo primero, ¿no? La U testada. ¿Cómo la conseguimos? La U testada la conseguimos sumando todos los defectos que vemos aquí. En la segunda columna nos da 3481 y lo dividimos entre el tamaño, pero es la suma de todos los tamaños, o sea, de todo lo que inspeccionamos, que en este caso fueron 1100, ¿no? Porque son 50 por 22, las da 1100. Y el resultado de nuestra U testada es 3.1645. La U testada en la carta U es también el límite central, 3.1645. De hecho, si bajamos aquí en la gráfica, vemos que la línea que pasa por el medio es .1645. Luego vamos al límite central superior. El límite central superior se obtiene, y el inferior se obtienen con una pequeña formulita, que es U testada más 3, que multiplica a U testada sobre N, que en nuestro caso N es el tamaño de la muestra, que es 50. Bien, entonces el resultado de esta operación nos da 3.9192, y el resultado de la operación abajo, límite central inferior, lo que cambia en lugar del más es el menos, ¿no? 3.1645 menos 3, y otra vez la misma operación, y el resultado es 2.4098. Y nos pide que interpretemos. Esto realmente significan líneas, ¿no? Líneas paralelas que van a ir acompañando nuestra gráfica, que nos van a poder delimitar nuestro proceso o nuestras operaciones. Entonces,
Vemos aquí que el siguiente inciso es graficar. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, poner las líneas de control para guiarnos, ¿no? Vemos que primero tenemos la U testada, y la U testada atraviesa por la mitad de la gráfica, 3.1645, que es nuestro límite central. Luego el límite central superior es 3.9192, y vemos que está aquí a nada de tocar el 4 y generar la línea en paralelo al eje X, ¿no? Que nos va a representar la parte más arriba de nuestro proceso, ¿no? A donde no queremos llegar, ¿no? Y tampoco, no debemos de pasarnos. Lo mismo para el límite central inferior, que es 2.4098. Y vemos que aquí antes de llegar al 2.50 se corta una línea completa, ¿no? Y esto nos indica los parámetros donde se encuentra nuestro proceso. Ahora bien, ¿cómo graficamos esto, no? Por eso les dije que era muy importante la columna UI, porque nos permite, por ejemplo, se grafican las muestras en contraposición con el porcentaje o la proporción que estos representan. Por ejemplo, tenemos la muestra o el lote 1 colocada en 3.1, ¿no? Que está justo en este punto, 3.1. Luego, el siguiente, la muestra 2, su valor de UI o de proporción es 3.62, entonces vemos que está por encima del 3.50, ¿no? Y repetimos la misma operación para todos y cada una de las muestras, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en el 22, vemos que el 22 es 3.2, ¿no? Que se encuentra pasando por nada el límite central, pero justo debajo del 3.25. ¿Ok? Esto es para la gráfica. Luego nos piden D, que si el proceso es estable. Nosotros podemos decir que es estable sí, porque se encuentra dentro de nuestros límites centrales, ¿no? ¿Habría formas de mejorarlo? Pues sí, sí existen, pero respecto a la información que nos arroja la carta U, nuestro proceso se puede considerar estable porque no hay ningún punto por fuera de las líneas. Y luego, ¿estaría satisfecho con el proceso? Pues no, ¿verdad? Porque acabamos de decir que se puede mejorar. Vemos que los números de defectos por el tamaño es bastante, ¿no? Ya vemos que aquí es 3.1, entonces supera por mucho los defectos que uno podría esperar. Bien, en la parte F, en el inciso F nos muestran que hubo una mejora, ¿no? Aquí estos datos son curiosos, 70, 50 y 45. Esos datos formarán de nuevo otra gráfica de control, porque están realizando, es un proceso aparte, ¿no? Es como se hizo una mejora, se implementó y eso genera otro límite de control, ¿no? Vemos que si utilizamos la fórmula para las mismas fórmulas que utilizamos aquí arriba, vamos a obtener primero una U testada distinta, un límite central distinto y un límite central superior distinto y un límite central inferior distinto. Vemos que si utilizamos estas tres, aquí ya no lo tengo graficado porque pues es exactamente lo mismo que aquí arriba, vemos que nuestros parámetros ahora se mueven de 1.545 hasta 0.0655, ¿no? Vemos que estamos muy por debajo, ¿no? Entonces, ¿las mejoras dieron o no resultado? Pues sí, si lo vemos en comparación con la gráfica de aquí arriba, vemos que se encuentran entre un parámetro arriba de entre el 2.40 hasta el 3.91, ¿no? Pero aquí abajo, ya en proporción, llegamos desde el 0.65 hasta el 1.54, cosa que es razonable, ¿no? Porque aunque este punto se ve alto, realmente está mucho más bajo que cualquiera de los que presenta esta gráfica. Bien, nos pedían que si existía alguna ventaja en contraposición de la carta C. Realmente no existe ninguna ventaja porque la gráfica al final es muy similar, ¿no? Ni siquiera hace falta analizarlo porque podemos darnos cuenta aquí, ¿no? Dependiendo de lo que grafiquemos. Bien, ahora vamos a resolverlo en Minitab para que vean que es mucho más sencillo y cómo llegamos a estos valores, ¿no? Sin necesidad de realizar todas estas operaciones. Vemos aquí, toda esta tabla de defectos es la que vamos a ocupar, o bueno, toda esta columna. Y tener en mente que el tamaño de nuestro lote es 50. Entonces, vamos a Minitab. Yo me tomé la molestia de escribirlos de una vez. Aquí están todos los datos, los 22 datos. Lo primero que vamos a hacer es ir a estadísticas, a gráficas de control, gráficas de atributos. Ahora vamos a la carta U.
Ya lo tengo aquí seleccionado, pero bueno, esto es otra cosa. Enfoquémonos primero en la C1, ¿no? Que C1 es defectos. Damos, perdón, aquí no. En variables seleccionamos los defectos. Y en tamaños de subgrupos tenemos que recordar que es 50, ¿no? Entonces damos a aceptar. Y esto nos ofrece una gráfica U de defectos exactamente igual a la que ya habíamos tabulado aquí, ¿no? En el inciso C. Ahora bien, en alguna parte se realizan mejoras y eso hace que los defectos por lote disminuyan, ¿no? Vemos 70, 50 y 45, pero veamos cómo se ve representado esto en una gráfica, ¿no? Entonces tenemos que obviamente obtener una tabla de carta U. De nuevo, vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, U, y vemos aquí. Ahora nuestra variable no va a ser los defectos, que siguen siendo defectos, pero ¿qué pasa? Le llamamos a esta columna mejoras porque es lo que se hizo, ¿no? Pero también son defectos, solo que ahora son datos menores. Y el tamaño de subgrupos sigue siendo exactamente el mismo, que es 50, ¿no? Desde aquí ya podemos intuir qué es lo que va a suceder. Damos NP, bueno, damos aceptar, y vemos que esta gráfica es exactamente igual, a la de el inciso F. Vemos que es 1.54 y 0.65, ¿no? Que es lo mismo que tenemos de este lado. Vemos que disminuyó. Entonces, así es más sencillo. Muchas gracias por ver.